Va a hablar la doctora Andrea Romero sobre el tema efectos secundarios de quimioterapia y radioterapia en el tratamiento de tumores de cabeza y cuello. La doctora Romero es odontóloga de la Universidad de Mendoza, especialista en patología bucomaxilofacial y clínica estomatológica, se especializó en la Universidad de Chile, es especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal, miembro de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile, y es docente de las cátedras de Anatomía Patológica y Prácticas Profesionales Supervisadas de la Facultad de Salud de la Universidad de Mendoza. Entonces, ¿la escuchamos, Andrea? No, por favor, primero mi agradecimiento a ustedes por la invitación. Bueno, primero que nada, les agradezco entonces a las organizadoras de esta campaña de prevención de cáncer oral, que es tan importante para nuestra sociedad, y a las autoridades también de la Universidad Nacional de Cuyo, por esta propuesta, y bueno, y felicitarla también a Judith por la excelente presentación. Bueno, yo les voy a hablar de efectos secundarios de radioquimioterapia en pacientes con tumores de cabeza y cuello. Hemos estado viendo a lo largo de toda esta semana aspectos principales, generales del carcinoma escamoso, que representa el 90% de los tumores malignos de cabeza y cuello. Si bien uno piensa que su incidencia pudiera ser baja porque es justamente del 3 al 5% de todos los cánceres, a nivel mundial hay un reporte de casos nuevos anuales de entre 500.000 a 600.000. Los factores predisponentes, como bien han dicho otros expositores, son los factores de alcohol, tabaco, mala higiene oral, el trauma también, y el virus de la durante muchos años se ha visto como una mayor predilección por el sexo masculino, sin embargo eso ha ido variando en los últimos años, en donde han habido muchísimos más casos en mujeres, igualando casi la predilección por el sexo masculino. Las edades en general son mayores de 50 años, sin embargo cuando vemos la asociación del virus HPV, vemos que este carcinoma aparece en pacientes entre 20 y 30 años, y la localización más frecuente sigue siendo el borde lateral de la lengua, por eso el eslogan de la campaña de sacarle la lengua al cáncer. No me voy a detener en todo lo que es la parte ganglionar, porque el doctor Funes fue muy claro ayer en toda su presentación, pero tener en cuenta que este carcinoma utiliza esa vía como primer medida para hacer sus metástasis. El doctor Wilson Delgado también nos habló muy bien, nos dio una clase magistral de todo lo que son alteraciones a nivel del epitelio. Sin embargo, me gustaría agregar que en el año 2017 la Organización Mundial de la Salud hizo una modificación de la última clasificación, sacando el carcinoma in situ y dejando solo displasia leve, moderada y severa. Hay otra clasificación que es el sistema binario, que utilizan algunos patólogos. Entonces, bueno, nos tenemos que actualizar y tener en cuenta que algunos informes pueden empezar a venir con esta clasificación, en donde se habla de displasias con alto riesgo de transformación maligna, aquellas displasias que tienen, aquellos epitelios que tienen al menos 4 cambios estructurales en la arquitectura y 5 alteraciones citológicas. Si tienen menos de eso, hablamos de una displasia epitelial de bajo grado de transformación maligna. Bueno, el doctor Wilson Delgado también habló de estos cambios en la arquitectura del epitelio y los cambios a nivel celular, como hipercromatismo, pleomorfismo, mitosis atípica, etc. Antes de meternos de lleno con el tema de efectos secundarios, les voy a presentar 2 casos que tuve el año pasado, a fin de año, en mi consulta privada, que me parece muy importante
para el tema de esta campaña de prevención de cáncer. Este primer paciente es un paciente de sexo masculino de 78 años de edad, fumador, desde los 18 a los 40 años. Él fumaba 3 atados de cigarrillo por día. Refiere que hace más de 10 años le biopsiaron el borde lateral de la lengua del lado derecho y que le dieron una crema y se le fue la lesión. No tenemos ese informe histopatológico. Y ahora, no recuerda desde cuándo, tiene una lesión del lado izquierdo de la lengua. Entonces vemos del lado derecho, no se aprecia ninguna lesión, y del lado izquierdo vemos una lesión de tipo blanquecina, con áreas más bien eritematosas. Podríamos pasarnos un rato discutiendo a ver si esto es un líquen plano erosivo o una leucoplasia. El paciente era desdentado total, no tenía lesiones a nivel de cara interna de mejilla. Entonces, bueno, se procede a tomar 2 muestras, en donde en la anatomía patológica vemos a una vista menor, o sea, a una vista con menos aumento, vemos el epitelio, infiltrado inflamatorio. No sé si ven mis flechas, creería que sí. Y acá sí vemos tu puntero, Andrea. Perfecto. En esta otra imagen vemos la membrana basal que está conservada, vemos las células inflamatorias con predominio de linfocitos, vemos un inflamatorio tipo crónico, y a nivel del epitelio ya empezamos a ver algunas alteraciones, como por ejemplo en esta parte, a mayor aumento, alteraciones en la relación núcleo-citoplasma, algunas mitosis, pleomorfismo, hipercromatismo, y que traspasan entonces la parte basal, parabasal, y llegan hasta el estrato espinoso. Esto fue diagnosticado como una displasia moderada, pero se indicó la extirpación de toda la lesión y el estudio histopatológico. Como, bueno, yo tuve una licencia por maternidad, tengo un bebé que nació hace 7 meses, así que no pude ver esta biopsia, pero un patólogo la diagnosticó como un líquen rojo plano. El tratamiento, bueno, fue quirúrgico, se extirpó toda la lesión, pero quería hacer un poco de hincapié en este informe que nos envía el patólogo, en donde dice: los cortes muestran mucosa revestida por epitelio escamoso con acantosis, hiperkeratosis y licuefacción del estrato basal. Se reconoce infiltrado inflamatorio en bandas y cuerpos apoptóticos entre los linfocitos. Los márgenes se encuentran libres. Si bien, bueno, el diagnóstico pone el líquen rojo plano, a nosotros nos hace falta que el patólogo nos diga si hay displasia o no hay displasia, qué tipo de displasia tenemos, ¿sí? Porque si bien la prevención de cáncer oral, nosotros como odontólogos y los que hacemos estomatología somos quizás los primeros que identificamos las lesiones, está también en nuestra responsabilidad tomar los sitios adecuados de las muestras, lo mismo los cirujanos maxilofaciales, pero también el patólogo tiene una responsabilidad muy importante, ya que cuando hablamos de displasias moderadas o severas, se debería extirpar toda la lesión, ¿sí? Entonces, bueno, traía como un poco a colación este caso, porque si quizás esta biopsia nos las hubieran informado como primer biopsia, quizás nos quedábamos con ese diagnóstico del líquen rojo plano y asumíamos que no había ningún tipo de displasia porque no aparecía en el informe. Bueno, este es otro caso clínico de una paciente de sexo femenino, 72 años de edad, hipertensa, fumadora, desde los 18 a 43 años de edad, 20 cigarrillos por día, y ella nos refiere a gran exposición solar. Consulta por una lesión de 6 meses de evolución. Acá vemos entonces una lesión eritematosa con algunas áreas blanquecinas. Se procede a tomar una biopsia. Y acá lo mismo, vemos el epitelio se encuentra conservado, vemos la membrana basal intacta, infiltrado inflamatorio en el tejido conjuntivo.
Sin embargo, a mayor aumento vemos alteración de relación núcleo-citoplasma, pleomorfismo, hipercromatismo, y que todas estas alteraciones van más allá de la parte basal y parabasal y llegan hasta el estrato espinoso. Lo mismo en esta parte, ¿sí? Incluso acá podemos ver algunas mitosis. El diagnóstico de esta biopsia fue una queilitis con displasia moderada, pero también en el informe se indicó la extirpación total de la lesión y su posterior estudio histopatológico. Esta biopsia también no pude hacer ese informe, pero la patóloga lo informa como un carcinoma in situ. Entonces, bueno, vuelvo a repetir que qué importante es que hagamos este diagnóstico precoz y ante lesiones que tengan algún tipo de displasia moderada o severa, tratar de extirpar toda la lesión y después hacer seguimientos en estos pacientes. Obviamente sacar factores de riesgo, la exposición solar en este caso, pero bueno, la campaña trata justamente de prevención de cáncer oral y me parecieron muy interesantes estos dos casos y bastante recientes. Ahora, bueno, para meternos un poco más de lleno en lo que son los tratamientos oncológicos, el doctor Funes habló ayer de toda la parte de cirugía. Aquellos pacientes que tenemos, y también de la parte de estadiaje, aquellos pacientes que tenemos con tumores de tipo T1, T2, en donde no hay, los márgenes de resección están libres, donde no hay invasión linfovascular, se sugiere entonces un tratamiento quirúrgico. Aquellos pacientes que tienen, son T3, T4, tienen invasión perivascular o tienen esta invasión linfovascular y ganglios positivos, se puede llegar a indicar un tratamiento de cirugía y de radioterapia. Y cuando los márgenes de resección ya son positivos y vemos la invasión extracapsular, se opta por un tratamiento quirúrgico con quimio y radioterapia. Obviamente esto no es tan taxativo, ¿sí? Hay que evaluar un montón de condiciones, como bien dijo el doctor, tanto del paciente, del tumor, de la zona anatómica. Hay que tener en cuenta muchas cosas. La radioterapia y la quimioterapia a veces pueden ser utilizadas entonces sin realizar cirugía, cuando el tumor ya no puede ser extirpado quirúrgicamente. Y bueno, lo que es la quimioterapia es un tratamiento a base de drogas. Tenemos una gran variedad de drogas que se utilizan. Generalmente, a mí me ha tocado ver muchos pacientes que están siendo tratados por quimioterapia, y las drogas que más se utilizan, por lo menos aquí en Mendoza que yo he visto, es el cisplatino y el fluoracilo, a veces en formas combinadas. Esta, por ejemplo, es un esquema de terapia oncológica en pacientes con tumores de cabeza y cuello. Lamentablemente, como muchos expositores han expresado, llegan en estadios bastante avanzados, 3 y 4. Por eso es que vemos acá entonces esa combinación de terapias de fluoracilo y cisplatino. ¿Cuáles son los efectos secundarios entonces de la quimioterapia? Pérdida del cabello, las mucositis, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, la disminución de la parte de células sanguíneas. Esto produce una predisposición a tener infecciones, sangrados, fatiga. Los tratamientos de radioterapia, tenemos la radiación externa, en donde se incluye la radioterapia de intensidad modulada, y la braquiterapia, que es un tipo de radiación interna. La radioterapia de haz externo o radioterapia externa se utiliza este acelerador lineal que produce una radiación ionizante. Esta radiación tiene una acción directa e indirecta. Como acción directa va a detener el ciclo celular de las células en fases G1S y G2 avanzadas, mientras que la acción indirecta ioniza las moléculas de agua
produciendo especies reactivas de oxígeno. Y bueno, los esquemas de radioterapia suelen ser de 2 grays por día durante 5 días a la semana, de lunes a viernes, por varias semanas. La dosis estipulada suele ser para tumores de cabeza y cuello de 70 grays. La radioterapia de intensidad modulada es una variedad de esta radioterapia externa que es mucho más precisa en cuanto a las dosis y en cuanto a las áreas, ¿sí? No es lo mismo la radiación externa o convencional de 3D, en donde el haz de radiación ingresa por estos 2 lugares. Acá son dos tumores de lengua, en ambos casos son 2 pacientes distintos, y vemos entonces como la radiación, por ejemplo, en la de intensidad modulada, el haz de radiación ingresa por varios lugares, pero podemos ser mucho más precisos en las distintas áreas. Esto hace que también los tejidos adyacentes sufran una menor toxicidad, porque es mucho más precisa la radiación. La radioterapia entonces externa la podemos usar después de una cirugía, o como tratamiento primario, o como tratamiento ante enfermedades persistentes o recurrentes. El BUTS es un término que se utiliza para una técnica en donde se aplica una mayor radiación a una zona localizada del tumor. La braquiterapia, tenemos algunas variedades, puede ser de alta dosis, de dosis baja o de dosis pulsada. Y utiliza radioisótopos, que puede ser cualquiera de estos, y es una técnica que utiliza estas agujas o catéteres que se van a aplicar en contacto con el tumor o próximo al mismo. Y cada una de estas agujas van a eyectar, sí, van a liberar radiaciones específicas. Cuando Pero se es que no colocan, sale, si lo pongo ahí. Ahí está. cuando se colocan con una ecografía, ¿sí? Para ubicarlos, se los fija, y después al paciente se lo coloca en un tomógrafo, en donde se puede evaluar mediante imágenes que es la cantidad de dosis que se va a emitir a través de cada uno de esos catéteres o agujas. Bien, la braquiterapia ha demostrado que produce menores efectos adversos que la radioterapia externa. Sin embargo, en el 50-60% de los pacientes se ha visto toxicidad aguda, en ellos se incluye la mucositis, dermatitis, infecciones, hematomas. En cuanto a las toxicidades tardías, se ha visto también de un 7 al 51% de los pacientes van a presentar estas alteraciones como fístulas, necrosis de tejidos blandos, osteonecrosis, fibrosis, trismus, hemorragias severas, etc. Esta braquiterapia puede emplearse como una modalidad única, generalmente en las recidivas de tumores, cuando ya han tenido tratamientos previos, pero hay algunos estudios como que sugieren que se utilice en conjunto con la cirugía. Luego de la cirugía que se emplee esta braquiterapia. Yo les hablaba que hay una braquiterapia de alta dosis. En esta, la fuente se remueve a los 10 o 20 minutos, ¿sí? Es una fuente radioactiva muy importante. Este material no se deja dentro del cuerpo y puede aplicarse en sesiones, por ejemplo, 2 veces al día durante unos días. Esto va a depender mucho del tumor, del radioisótopo que se utilice, de los protocolos.
etc. Incluso el paciente en ese minuto, vuelvo para atrás, a veces debe permanecer en el hospital para administrar varios tratamientos ese día. La braquiterapia de baja dosis es un implante que emite dosis de radiación baja por un periodo de tiempo más prolongado. El paciente también puede permanecer en el hospital o a veces se les da el alta y se les dan algunas indicaciones para que tome distanciamiento con algunas personas para no generar porque va a generar una radiación. Sin embargo, son radiaciones bastante bajas, por lo que no debería. A ver, acá decía, la radiación por lo general no se desplaza mucho más allá del área bajo tratamiento, por lo que las probabilidades de que otras personas estén expuestas a la radiación son mínimas. Bueno, después de haber hecho entonces una introducción de más o menos lo que son los tratamientos de quimio y radioterapia, acá en Mendoza yo la verdad es que no he tenido ningún paciente que haya recibido braquiterapia, sí, radioterapia de tipo externa. Y bueno, cuando yo estaba en tercer año del pregrado de odontología, estábamos empezando las clínicas de cirugía, se me acercó una paciente y me preguntó si le podía hacer las extracciones de la boca. Y me dijo, nadie me las quiere hacer, y bueno, cuando le pregunto, ¿y por qué? Me dice, mira, tengo un cáncer de mama y he terminado la radioterapia hace 2 semanas. Cuando le vi la boca me llamó la atención la cantidad de restos radiculares que tenía y cómo podía ser que se había irradiado esta persona si tenía contraindicación ahora de poder hacerse cualquier tipo de extracción. Así que bueno, llamé al doctor Alejandro París, que es un médico oncólogo. Yo había hecho unos cursos de oncología en primer y segundo año con él, con el grupo andino de oncología. Y bueno, como en la Universidad de Mendoza nos pedían hacer una tesina, le dije, bueno, quiero ver pacientes, en qué condiciones se irradian, cómo llegan los pacientes y qué efectos secundarios se van produciendo en los mismos. Así que bueno, fui a un centro de radioterapia en donde vi a 20 pacientes, de los cuales 14 eran pacientes de sexo masculino, 17 presentaban carcinomas escamosos, había un solo rhabdomyosarcoma de un niño de 9 años, los otros 2 eran carcinomas mucoepidermoides, las edades eran entre 49 y 79 años, y bueno, yo iba cuando los pacientes ya habían empezado o estaban empezando en esos días la radioterapia, y los seguí entonces durante y terminada la radioterapia. Vale destacar que a medida que se iban produciendo estos efectos secundarios, yo daba aviso a los radioterapeutas o al oncólogo que era mi tutor en ese momento, el doctor París, y ellos eran los que indicaban entonces tratamientos para candidiasis o algunos tratamientos para las mucositis. Bueno, los antecedentes sistémicos de estos pacientes, 14 eran hipertensos, 3 tenían diabetes, una insuficiencia cardíaca, una artritis reumatoidea. Los hábitos de alcohol, 14 de los pacientes de los 20 referían a alcoholismo, 15 decían que tenían un promedio, o sea, 15 pacientes tenían hábitos de tabaco y en promedio eran 33 cigarrillos día los que consumían. Los antecedentes familiares, ninguno tuvo antecedentes de carcinoma espinocelular a nivel de cabeza y cuello, 13 no tenían antecedentes familiares de ningún tipo de cáncer. 7 sí referían antecedentes de otro tipo de tumores malignos. Los estadios, bueno, 12 de los pacientes en estadios 4 y 8 en estadios 3. Acá está el TNM y los estadios y las localizaciones de los tumores.
Bueno, la verdad es que el N que tuve fue muy bajo porque con 20 pacientes uno no puede sacar muchas conclusiones, fue más que nada un trabajo de pregrado, que bueno, que en lo personal a mí me sirvió muchísimo y me ayudó también mucho a decidirme cómo seguir mi formación profesional. Pero bueno, hubieron 3 casos de tumores de lengua, uno en cara dorsal, uno en dorsal, 2 en bordes laterales y 3 de senos maxilar, ¿sí? Y los otros en distintas localizaciones. El rango de demora de los pacientes para empezar fue de 5 meses y medio, ¿sí? Entre ellos las razones eran múltiples, desde que quizás un odontólogo lo había visto y le decía, bueno, ya se te va a curar, después se hace la biopsia, otros pacientes que directamente no iban a buscar los informes de la anatomía patológica. Entonces, bueno, multifactorial el tema de por qué no empezaron el tratamiento a tiempo. 16 de los pacientes recibieron quimioterapia concomitante o neoadyuvante a la radiación, 9 recibieron cirugía y en 4 se realizó vaciamiento ganglionar. De la población analizada, solo 6 pacientes sobrevivió al año y medio de comenzada la radioterapia, 2 pacientes fallecieron durante el tratamiento, y acá uno tiene que hacer mucho énfasis de cómo puede ser que estamos indicando radioterapias, quimioterapias a veces en pacientes que tienen un muy mal pronóstico, si bien uno no tiene la bola de cristal de cómo va a evolucionar el paciente. Vamos a ver enseguida algunos efectos secundarios que nos tienen que llamar poderosamente la atención para tomar decisiones y criterios a la hora de decidir empezar este tipo de tratamientos y priorizar la calidad de vida de los pacientes. 7 pacientes no llegaron a la dosis de radiación estipulada, tuvo que suspenderse la radiación por el daño local, principalmente por las mucositis. Ninguno de los pacientes había sido ni tratado ni controlado por un odontólogo previamente. Bueno, ¿cuál era el estado bucal con el que yo me encuentro a los pacientes? Les vuelvo a repetir, yo empiezo a ver a los pacientes y quizás hacía 2 días que ya había empezado, pero los agarré dentro de todo iniciándose. Ninguno de los pacientes entonces había concurrido al odontólogo previamente, el 70% tenía condiciones dentarias desfavorables, 20% eran desdentados y solamente 2 pacientes tenían la boca en condiciones. Acá vemos entonces la mala higiene oral, la enfermedad periodontal avanzada, caries macropenetrantes, prótesis desadaptadas, restos radiculares, otros restos, mala higiene, enfermedad periodontal, acá un elemento dentario que le falta toda la corona, placa bacteriana, un paciente con un mucocele. Esto la verdad es que no hace falta ser odontólogo para ver, para darse cuenta de las condiciones en las que está esa boca. Hay incluso algunos artículos publicados que muestran y reflejan cómo los efectos secundarios se ven incrementados con factores irritantes como estos. Bueno, enfermedad periodontal súper avanzada, muy mala higiene oral. ¿Cuáles son los efectos secundarios que yo pude identificar? Bueno, serostomía, hipogeusia, disgeusia, mucositis en el 95% de los pacientes. A las 2 semanas, esto, si bien el N fue muy, muy bajo, coincidía con la literatura en cuanto a las dosis de radiación que los pacientes me iban relatando. Yo iba todas las semanas a ver a los pacientes y anotaba qué sintomatologías y creaciones iban apareciendo. Dolores musculares, dolores en la ATM, trismus, candidiasis, fibrosis y atrofia y edema post-radioterapia.
La verdad que el tema de caries, no, ya los pacientes venían con estados bucales desastrosos, y la caries típica por radioterapia, la verdad es que no la vi yo. Todos tuvieron grados de dermatitis tipo 1, 5 tuvieron grados de dermatitis grado 2, 6 grado 3 y 3 grado 4, en donde ya hay ulceración, hemorragia. Acá vemos algunas fotos de las mucositis de algunos pacientes. Fíjense acá la relación que tienen en contacto con este elemento dentario que tiene mucha placa bacteriana, cómo se forma la lesión de la mucositis en íntima relación con estos factores irritantes. Acá otras imágenes. Acá en cara interna de mejilla. Bueno, y para hablar un poquito de la mucositis, se habla de que tiene 5 fases. Una fase de iniciación, en donde la radiación o la quimioterapia actúan a nivel de las células basales y producen destrucción en su ADN, produciendo también liberación de especies reactivas de oxígeno. Esto hace que, a su vez, estas especies reactivas de oxígeno activen factores de transducción como el factor de NF-kappa-beta y factores citoquinas proinflamatorias. Se amplifica la señal, los macrófagos liberan, activan algunas citoquinas también proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 1, beta y interleuquina 6, y esto produce apoptosis y lesión celular. Bueno, y a nivel de la úlcera, ya empieza a haber colonización bacteriana, los productos de la pared celular activan a los macrófagos, que liberan entonces estas citoquinas proinflamatorias, amplifican adicionalmente todas estas citoquinas, hay inflamación, dolor y riesgo de bacteremia y sepsis. Y luego llega la etapa de cicatrización, hay señales de la matriz extracelular, hay diferenciación de las células epiteliales y se repara. Obviamente la reparación de estas mucositis se dan una vez terminado entonces el tratamiento de quimio-radioterapia. En ambos tratamientos, tanto en quimio y de radio, las lesiones por mucositis aparecen a las 2 semanas. La candidiasis se vio en el 60% de los pacientes, generalmente a los 35 grays. Acá vemos las típicas candidiasis pseudomembranosas, candidiasis a nivel de lengua, más fotos de candidiasis. Otro de los efectos secundarios que se identificó fue el edema post-radioterapia, que luego termina fibrosándose. Esto se vio en el 55% de los pacientes a los 2 meses de terminada la radioterapia. Algunas dermatitis. Acá vemos dermatitis de mayor intensidad, como esta otra. Yo creo que si les mostramos a los pacientes todas estas fotos antes de empezar los tratamientos oncológicos, y a los familiares, creo que pensaríamos 2 veces si vamos a someter a un familiar nuestro a este tipo de terapia cuando están en estadios tan avanzados. Les voy a mostrar, para ir terminando, algunos casos clínicos de ese estudio. Este es un paciente de 69 años, sexo masculino, fumador desde hace 30 años, 2 paquetes de cigarrillos por día, bebedor de alcohol, hipertenso y diabético. Él dice que tras realizarle una exodoncia dentaria y persistía el dolor en la zona, se realiza un estudio radiográfico y se procede a la toma de biopsia. Primer error que deberá llamarnos la atención: se realizó una exodoncia sin una previa radiografía. El diagnóstico de esa biopsia fue un carcinoma escamoso bien diferenciado, invasor de seno maxilar. Acá vemos este paciente entonces, inicia su radioterapia en febrero del 2009 con una
A las 2 semanas ya empieza a presentar las mucositis. Vemos acá de otra vista. Este es el paciente que veíamos recién, de cómo tiene tanta relación esta lesión de mucositis con respecto a estos elementos dentarios con tanta placa bacteriana. La verdad es que yo trataba de hacer bastante énfasis en los pacientes para que mejoraran su técnica de higiene oral, y un paciente fue muy claro y me dijo, mire doctora, la verdad que no me interesa el tema de la boca, no me interesa cepillarme los dientes, estoy muy deprimido como para estar cepillándome los dientes. Esa fue una de las respuestas de uno de los pacientes. Pero bueno, yo trataba de seguir insistiendo de que había mucha relación entre esto, entre los factores de irritación de placa bacteriana con la producción o la generación de estas mucositis, de estas lesiones ulceradas. Bueno, a las 4 semanas de la radioterapia, el paciente presentaba la candidiasis pseudomembranosa. Acá vemos otras lesiones, ¿sí?, propias de la mucositis, a las 4 semanas de la radioterapia. Esto es 3 meses después de la radioterapia, el paciente estaba en estas condiciones, fíjense la metástasis que tiene acá. El carcinoma de seno maxilar le produjo este estrabismo, por eso es que no tapé los ojos del paciente. Acá vemos zonas de necrosis. Estos pacientes no venían obviamente al consultorio a que yo los viera, así que bueno, tenía que meterme en el medio de zonas bastante rurales para poder verlos y controlarlos. Incluso muchos de ellos tenían mucho dolor, y después de estos tratamientos, algunos oncólogos no les contestaban el teléfono, así que tenía que llamar yo al doctor París para que les diera algunas terapias del dolor. Vi mucho el tema del abandono del paciente, pacientes terminales, y eso es muy triste. Acá vemos la necrosis que se terminó produciendo. Vemos que me gusta que vean los tiempos, 5 meses después de la radioterapia. Realmente fue efectiva esa radioterapia, nos sirvió, le dimos calidad de vida. El paciente fallece a los 8 meses de haber comenzado la radioterapia. Este es otro caso, una paciente de sexo femenino, 66 años, ama de casa, no fumadora, bebedora ocasional, celular, hipertensa, hipotiroidismo. El diagnóstico era de carcinoma escamoso gingival y tuvo quimioterapia neoadyuvante durante 3 meses. Acá vemos entonces una vista externa. Y acá a nivel intraoral, la verdad que esto estaba totalmente fijo, la lengua no se movía. Vemos esta exteriorización, como drena este material purulento. La paciente se alimentaba con sonda nasogástrica. Acá, a ver, creo que en la siguiente, sí, son a los 3 meses de tratamiento. Los primeros síntomas de ella fueron en diciembre de 2007, comienza la radioterapia en abril del 2008 y fallece en octubre del 2008. Y por último, una paciente de sexo femenino de 79 años, ama de casa, hipertensa, fumadora, bebedora de alcohol, consulta en noviembre de 2007 por una tumoración dolorosa en la región malar izquierda. Le indican antibiótico, eso en noviembre, ¿sí? En enero consulta por un crecimiento rápido de la lesión, asimetría facial y dificultad para alimentarse. Se hace una biopsia y se diagnostica como carcinoma espinocelular bien diferenciado invasor de seno maxilar, T4N1N0. Acá vemos la foto de la paciente. Esto que se ve más oscuro es producto de la radioterapia. Esta paciente yo la vi cuando ya estaba terminando su radioterapia. Vemos la comunicación bucosinusal. Aquellos que han visto pacientes con cáncer van a entender
el olor que pude yo sentir cuando entré a esa habitación. Y bueno, y las mucositis. Esta foto no se ve muy clara. El diagnóstico es en enero y fallece en agosto de este año. Algunas secuelas posquirúrgicas que pude ver en los pacientes: edema mecánico después del vaciamiento ganglionar. Este era de un carcinoma de laringe. Esta es una parálisis facial de una cirugía de parótida. Bueno, y como discusión y conclusiones, creo que acá todos tenemos que hacer como un mea culpa y reconocer roles, ¿sí? Tanto el odontólogo en la identificación de lesiones, en no estar esperando que las lesiones resuelvan solas, y en 2 semanas la úlcera o la lesión exofítica, endofítica, lesiones eritematosas, leucoplásicas, si no resuelven en 2 semanas, bueno, tenemos que hacer biopsia. O la toma del odontólogo o la manda al especialista en clínica estomatológica. Es muy importante también saber de dónde tomar la lesión. A veces podemos utilizar el azul de toluidina para guiarnos en la localización de la toma de la muestra, pero bueno, obviamente la localización de la toma de biopsia es fundamental para el diagnóstico. Los especialistas en anatomía patológica tienen un papel determinante también, porque necesitamos que nos diagnostiquen, yo me incluyo como patóloga, diagnosticar si tenemos displasia leve, moderada, severa, qué tipo de displasia hay, para que de esa manera podamos ver qué tratamiento le vamos a ofrecer a ese paciente. Ojalá pudiéramos formar más patólogos orales, para que, si bien yo siempre digo, la patología oral es un desafío, porque tenemos un montón de patologías muy específicas de nuestra área, y la verdad es que los patólogos médicos, yo los aplaudo, porque para diagnosticar todas las lesiones de todo el cuerpo es muy difícil, ¿sí? Si bien hoy en día lo que se trata es especializarse, hay muchos especialistas en la parte de dermatopatología, de linfomas, etcétera. Creo que tenemos que consolidarnos un poco más acá en Argentina en la parte de patología oral. Los cirujanos también tienen que tener el compromiso y el rol de hacer cirugías adecuadas, con los márgenes quirúrgicos correctos, ¿sí? Tanto los maxilofaciales como aquellos de cabeza y cuello. Y bueno, y los oncólogos, los radioterapeutas, el equipo de cuidados paliativos, estos pacientes han pasado por todos estos profesionales, y sin embargo hemos fallado en la terapéutica. Primero en el diagnóstico, porque llegamos sumamente tarde, y después nos volvemos a equivocar en los tratamientos, porque no estamos pensando en que quizás fuera un familiar nuestro. Quizás si tomáramos un poco más personal a cada paciente, cada tratamiento, pensaríamos 2 veces qué le vamos a indicar. Lamentablemente la mayoría de estos pacientes, y esto se ve en la literatura a nivel mundial, llegan en estadios muy avanzados. Esto es porque las lesiones potencialmente malignas son silenciosas, ¿sí? A veces los pacientes no vienen a consultarnos. El diagnóstico precoz de estos tumores es fundamental para evitar complicaciones y los efectos secundarios de la quimio, radioterapia y cirugía. A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas y en las terapias, la sobrevida sigue relativamente estable en cuanto a la estadística, ¿sí? El estado de salud bucal previo, durante y terminadas las terapias oncológicas es muy importante, entonces, para reducir los efectos adversos. Tanto los pacientes, los familiares, como los profesionales de la salud deberíamos conocer todos estos efectos secundarios para, en el momento de indicar un tratamiento, volver a pensar cuál vamos a indicar. Tratar de trabajar con equipos interdisciplinarios y
Yo siempre digo que la parte de cuidados paliativos y de terapia del dolor debería ser algo que quizás para muchos lo piensan como, uy, ya no hay nada que hacer, ya vamos a cuidados paliativos. No, creo que es un equipo que se tiene que llamar desde el minuto cero para tratar todo el tema del dolor y que incluso participe también en la opinión de cuál va a ser el tratamiento que se va a establecer. Como recomendaciones, hay algunos artículos, como de la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, de qué es lo que se debe hacer previo, durante y terminado los tratamientos, ya sea para pacientes con bifosfonatos que van a utilizar por el riesgo de osteonecrosis, y esto es válido también para los pacientes que van a ser sometidos a quimio-radioterapia. Hay algunos manejos, algunos protocolos para el tema de la mucositis, si quieren después revisar. Sé que ha sido media extensa esta jornada, pero si quieren revisar en la literatura algunos tratamientos que se utilizan, la verdad es que no hay un protocolo estandarizado a nivel mundial, cada uno va aportando de acuerdo a su experiencia. Las alternativas para los tratamientos de osteonecrosis, en general, preferimos tratamientos conservadores, ¿sí? No meternos a escarbar el hueso en absoluto, sino tratamientos con clorexidina y ante exposición ósea o dolor se da antibiótico. Son tratamientos muy complejos, una vez que ya tenemos osteonecrosis, son de difícil manejo, pero tenemos que tratar de tener siempre una visión conservadora. Este artículo me pareció muy interesante, si quieren revisarlo también, de algunos criterios a tener en cuenta a la hora de que el odontólogo se ve en momentos en donde tiene que hacer extracciones en boca de pacientes que han estado sometidos a tratamientos oncológicos o por bifosfonatos. Entonces ahí nos dice que lo recomendable es suspender 3 meses el bifosfonato, obviamente consultando con el médico, hacer la exodoncia con cobertura antibiótica y por 3 meses más no volver a dar el bifosfonato. Es muy interesante para quienes quieran consultarlo, se los recomiendo. Entonces el rol del odontólogo, fundamental en el diagnóstico precoz del cáncer oral. Podemos hacer tratamientos quirúrgicos o tratamientos, por ejemplo, si bien el líquen plano no puede malignizarse, pero en muy bajas dosis, el índice es muy bajo, pero podemos hacer tratamientos con topicaciones con corticoides, etc. La participación en equipos interdisciplinarios, la alianza odontólogo-paciente, ahondar mucho en esto, en los tratamientos odontológicos previos a las terapias oncológicas, motivar al paciente, corrección de hábitos, asesoramiento dietético, técnica de higiene oral, eliminación de factores irritantes, y bueno, los controles periódicos fundamentales. Bueno, y les dejo esta foto, el doctor Nelson Loos y el doctor Benjamín Martínez, la verdad es que son mis grandes maestros. Yo después de que terminé este trabajo, mi tesina ahí en la Universidad de Mendoza, había postulado a la Universidad de Chile. Yo me recibí en agosto del 2011, en diciembre me mandan un correo que me aceptaron ahí en la Universidad de Chile, y ya en marzo me fui 2 años a vivir allá. La verdad es que el doctor Martínez y el doctor Loos para mí son como padres que tengo allá en Chile, y bueno, siempre consulto mucho los casos difíciles que nos tocan a veces diagnosticar. Así que bueno, les dejo ahí mi página, mi correo, cualquier consulta. El doctor Boyard quiere decir algo. Sí, buenas tardes o ya buenas noches a todos. Me encanta la concurrencia que hay. Felicito a Andrea, felicito a Judith, realmente estuvieron magníficas, muy claras. Y me alegra mucho estas jornadas que hacen de patología
y prevención del cáncer oral. Volver a remarcar, visto que hay muchos estudiantes nuestros y que está la decana también ahí, la detección precoz, el enseñar lesiones precancerosas y cancerizables, y esto es una autocrítica y tal vez esté medio loco, pero así como existe, no sé, técnica de operatoria 1, 2, 7, 10, clínica de operatoria 1, 3, 5, periodoncia en 3 años, preventiva en 5, aplicación de flúor, que mancha blanca en un molar, creo que la facultad hoy tendría que cambiar y insistir más sobre este tipo de patología, puesto que cuando tenemos nuestros egresados no es que va a haber un consultorio, son 50, 60 consultorios que se abren y receptores y que pueden estar viendo este tipo de patología. Andrea, pusiste mucho énfasis en la calidad de vida, el acompañamiento al bien morir. Yo he tenido la suerte de estar en comité de tumores y bueno, esto se plantea mucho y se pone siempre en primer lugar lo que es calidad de vida. También hablaste mucho de los efectos secundarios de la radiación. Tuve la suerte por la universidad el año o el anteaño pasado estar en el Balseiro y en la hermanita de la FUESME de Bariloche, que realmente es una preciosura los equipos que tienen, y una gran lucha que tienen allá es con los efectos secundarios. Bueno, y agradecerles muchísimo esta participación que han tenido, como apoyan a la facultad, y nada más.